Vamos a ver acá. ¿Todo digo nada? Como siempre, todo en el papel todo es muy bonito. Siempre pasan estas cosas ahora con el agua. No tengo idea de cómo será el agua. Fue discriminante ir a un baño y decir agua no apta para el consumo humano y después dice, ¿y los animales? Entonces, humanos. Bueno. A ver, panorámico. ¿Ya? Porque sí, ahí me ha costado volver. En la mañana me costó ese laboratorio y mi dialecto docente va a descansar una semana. Entonces era como que WN, no. Igual me junté con colegas, amigos en el fin de semana, pero igual era más distendido. A ver, la semana pasada lamentablemente se perdió, por lo cual supuestamente teníamos que haber comenzado con el estiramiento. Esta semana deberíamos estar en fortalecimiento y ya supuestamente la próxima semana fue alguna vez la tercera evaluación. ¿Ya? Recién me puse a conversar con el propio persona de un poquito. Buenas tardes. Bueno, tipialidad de la vida lo importante. Y me acordé de esto, es como que yo puedo meter materia a presión, porque total, yo puedo, como decíamos antiguamente, mandarme un freestyle de las dos materias y pasar una materia así de golpe. Hacer la prueba la próxima semana, pero el práctico lo puedo correr porque sí o sí tengo que hacer 2 semanas, uno de estiramiento y otro de fortalecimiento. Es una opción o optativa. No, pero no es una opción. Después dije no, porque al final el jefe dijo tienen que, entre comillas, ser flexibles porque se corrió toda una semana, pero lo que no se corrió es que todo quede igual. No se ha desplazado nada una semana. Se mantienen las mismas fechas de cierre. ¿Ya? No es que antes salíamos el 6 y ahora va a salir el 13. No, todo se mantiene casi igual. ¿Ya? Ahí está el detalle. ¿Dónde está la gracia? Que puedo eliminar esto. Y quedarme con esto y con esto. Que es lo más normal que tendemos a hacer. ¿Ya? Y como entre comillas estoy en cuarto con razonamiento clínico, puedo hablar sobre la rehabilitación de la marcha como concepto general y tirarlo para allá como el tema de evaluación y quedarme hasta aquí con el concepto de materia. ¿Ya? Ese es un panorámico y se correría todo obviamente una semana en este aspecto, corriendo para acá y quedaríamos con la tercera evaluación para la semana del 28. Está este pequeño accidente, como decimos nosotros, que ahí tendríamos que ver para dónde tirarlo. Las evaluaciones, una semana para allá, una semana para acá. ¿Ya? Citando al colega, en estricto rigor sí se puede, porque el sábado no es feriado. Yo puedo tirarme ahí, yo lo voy a hacer porque ya estamos acá. Y lo voy a hacer, no, aquí en total. Total, con anatomía ya tengo el 19 tomado completo, así que un sábado más, un sábado menos, una línea más para el tigre. ¿Qué le hacen? ¿Ya? Así que, no, sí, para ir cuadrando. ¿Ya? Obviamente que los grupos que estarían afectados de esa situación sería el... Ya sería el grupo del jueves y el grupo del viernes. Lo demás se mantendría porque el día miércoles 30. ¿Ya? No hay mucha. Espero que no hagan sándwich. El rector que te mande su. Ya con lo del agua, de todo se puede esperar. ¿Ya? Entonces esa hasta el momento sería la panorámica de las próximas evaluaciones. Todo se correría una semana, pero se estaría eliminando este contexto de la rehabilitación de la marcha. ¿Ya? Todo se mantenía entre comillas y bueno, todo se correría una semana. ¿Bien? ¿Alguna duda y o consulta?
Entonces, todo se corre una semana. Mira, excepción del cierre, porque todo ahí. Profe, ¿se pueden deber tres prácticos, no? Creo que el semestre pasado alguien debía 4. Según el reglamento, no hay ninguna especificación con respecto a esa situación. Mejor doy el global. Es como hacer el global. Es como hacer dos globales en el semestre. Como un global para pagar todas las deudas y después el global. ¿Por qué es global? Pero no sé. O sea, a ver, yo en algún momento fui. En mi año fui delegado del curso por 2 años seguidos. Hasta que me aburrí, yo mismo solté el cuerpo porque tenía que hacer la tesis. Hay que trabajar. Hay que hacer la tesis. Y por ende, obviamente con el que más peleé fue con el tío. Entonces, para yo pelear, tengo que leer los reglamentos. Yo fui el que leí, no reclamaba por reclamar nomás, sino que yo leía los estatutos de reglamento y dentro de todo lo que leí, cosas que hay, yo me acuerdo de que no hay una semana para dar la materia. El profesor lamentablemente no puede subir la materia, no es obligación de él. Pero con respecto a las evaluaciones, ¿cuántas evaluaciones puede deber el alumno? Eso no sale. Obviamente sale el tema de la inasistencia, la cantidad de tiempo que puede un alumno faltar. Un porcentaje mayor, incluso si está justificado, ya es para una eminente reprobación, o si no decir al alumno de que elimine el ramo, elimine los ramos, porque la cantidad de inasistencia o la falta va a hacer de que no pueda absorber todos los contenidos del semestre. Entonces ahí es donde está el detalle. Pero de ahí a que deba tantos prácticos, conozco un caso en mis comienzos de docente que un alumno debía 3 prácticos, pero en ese tiempo hacíamos hasta 6 con el humo, entonces era muy 5. Entonces debía 3 prácticos y era como que una semana él hizo todos los prácticos que debía. Porque el lunes partió con uno, después el miércoles y remató el jueves. Él lo quiso así. ¿Ya? Pero sí, hay casos, pero. Profe, lo que se puede hacer es deberlo, pero pagarlo es complejo. Sí. Porque yo me acuerdo que una compañera el semestre pasado no llegó a ni un práctico. Ya. Y al último tampoco llegó, creo. Es un signo anecdotario. ¿No? Por eso no lo puede deber, pero de ahí a cómo lo vaya a pagar o cómo lo vaya a ir a sortear para hacer. De hecho, por eso mismo aparece un poquito el concepto de práctico global. ¿Y por qué? O sea, esa es una idea, no es copiar ni pegar ni tampoco decir que lo demás está malo, o sea, lo que más me está copiando a mí, sino que desde hace tiempo, desde que se cambió la malla, yo quería intentar reestructurar las evaluaciones y hacer un práctico global. ¿Qué es lo que pasa ahora? No sé si se lo han dicho, pero ustedes tienen que pasar por procesos de evaluación de medio término, que creo que a ustedes les toca el próximo año o a final de este año, que es una evaluación así como global, pero de los 3 años que han estado en la universidad. Fake news. Una cosa así. Los de cuarto, quinto creo que igual tienen una. Este año se hizo al comienzo de año. Y creo que no, le fue ahí nomás. Bueno, entre comillas no le fue, nos fue. Porque al final nosotros somos los que estamos preparando los alumnos. Hay algunos que les fue bastante bien, pero la gran mayoría no les fue tan bien como uno esperaba. Se notaron varias deficiencias. Entonces, por eso es que igual como que eso me potenció aún más a tratar de ingresar con el quinto práctico por el hecho de que tiene que haber razonamiento clínico, de las evaluaciones que estuvieron ahí, muchos como que no sabían muy bien lo que tenían que hacer o los métodos de evaluación o de tratamiento, entonces igual ahí es como no están acostumbrados a que los evalúen como cuando van al internado. El internado literalmente desde el comienzo hasta el final lo que tienes que saber. Entonces por eso es que aparecen estas evaluaciones de medio término. Entonces creo que una en segundo y la otra creo que es en cuarto. Entonces es una evaluación casi global de todos los conocimientos hasta ese nivel. Entonces ahí es donde hay que ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Por eso mismo hacer
hacer 3 prácticos, si uno lo ve desde una perspectiva desde más arriba, no debería por qué tener deficiencia el alumno, porque el alumno al final por ejemplo, al final de este ramo, el alumno tiene que cumplir con los objetivos de saber estirar, saber fortalecer, saber aplicar estiramiento de MTB, o saber técnicas de MTB, saber aplicar masaje, todo eso. Entonces, es como literalmente hacer un resumen con una evaluación. Pero ahí es donde uno tiene que ver bien todo eso, ¿ya? Porque lo otro que yo no sé si se lo preguntarán, pero yo no sé si el tema de que, por ejemplo, la persona que deba esa cantidad de prácticos de un ramo, no sé cómo estará en otro ramo. ¿Ya? Porque al final es como que no, a usted le debo 3, a la tía Gaby le debo como 2, y al Julio le debo todo, y como que ya, y usted quiere pagar todo al final de semestre, es como que bueno. Eso es alto, eso sí es alto, pero por eso, si yo lo veo solamente por mi ramo, es como que, sí son 3 prácticos, pero cuando uno es que también tengo deudas en otro ramo y en otro ramo, como que ahí ya es más complejo. Esquizofrenia suave. Relax. Oye, al final, ¿cómo va la pasada? Me acordé de... ¿Bien? No, ¿cómo está la pasada? ¿Sí se puede? Es que al comienzo lo del agua y lo de Cuya generó harto ruido a nivel de redes sociales. Pero después, nada. Fiesta. Estarán arreglando lo del agua, porque al final fue como que todo harta bulla y después como que no salía ninguna información, que repararon o no los detalles. Agua de los altiplanos dijo, no dejen correr el agua, ya hay quien la paga. Dejen correr el agua y que me detiene el medidor para que no me cobre la limpieza de la cañería. Y de ahí Pero nada más. no es daño de la cañería, es una contaminación de la capa subterránea. No, sí, se entiendo, pero... Y se va a demorar de 6 meses a 1 año en que repare. Porque supuestamente esa es la palabra. Se voy a convertir en una van a tener mutante que dejar una capa con agüita. Desde que estuvieron los derrumbes, y ahora empezó a afectar la tierra. Gracias por la actualización. Y hace su canal de YouTube. No, si nos preguntaron, tú dijeron, vamos a tener coordinación, y después dijeron ahí, no es un estado de emergencia. Fue como que, ya, ok. Volvemos el lunes. Podemos tomar agua, nadie dijo nada. Sale ahí nomás, no apta para el consumo humano, ok. Y los animalitos, y los animalitos. Hoy sí. O sea, le podemos dar agua a los gatos, ¿qué? Un agua benedictino el perro. La semana se siente el En el momento, pero no sé cuál Puro Gatorade, perro. ¿Qué? Es un práctico de biología. Ven acá, a ver. Bien, vamos a ver aquí. Bien, a ver acá, vamos viendo. Estiramiento. Estiramiento muscular. Ahora no veo tanta gente, pero antes, el año pasado había tanta gente que iba al gimnasio. Sí. Había mucha gente que iba ahí, mucho fitness. ¿Ya? Entonces esta clase porque, a ver, las diapositivas entre comillas son las mismas, pero ¿dónde está la actualización entre comillas? Esto es, bueno, de ahí lo voy explicando. ¿Sirve o no sirve el estiramiento? Sí. La pregunta es, ¿y por qué sí o por qué no? Sí, no sirve.
Sí, pero sí, el estiramiento. Porque sí o porque no. ¿Sí o no sirve? Sí. Sí, sí, sirve. Ya con esa afirmación, sí. ¿Por qué creen que sirve? Sí. Ya, ¿qué más? Profe, prepara el músculo para que se estire ese corte rápido. ¿Qué más? ¿Pero más? Favorece la eliminación de ácido láctico acumulado en el músculo. ¿Qué más? ¿De nuevo, cómo? Favorece la eliminación de ácido láctico que se acumula en el músculo. ¿Cómo el estiramiento lograría eso? Lo simpático de las redes sociales ahora, ya, me gusta esta diapositiva porque cuando se ve bien, el fondo es como tipo pizarra. Yo soy de la época de la pizarra, la tinta. En la transición conocí los tumores. Cuando estás en medio, segundo o tercero medio, siempre la pizarra. Lisa, sencilla. Y lanzarse de los borradores. Marcado en talco, pero blanco. ¿Ya? Ese alcance va en el contexto de que, a ver, ahora último las redes sociales nos bombardean con mucha información, ¿ya? Y hay que, entre comillas, saber filtrarla. Porque lo que se enseña acá en pregrado, porque esto es pregrado, ¿ya? Le enseñamos técnicas. El contexto va en que nosotros, esto es clase magistral, ¿ya? Pero, ¿dónde está el detalle? Yo puedo tirarme una verborrea de todo lo que es estiramiento muscular, pero la pregunta es, al final, ¿esto sirve o no sirve? ¿Por qué diantres la estamos pasando? Entonces uno se cuestiona. Mi pregunta es si es que está o no está ese cuestionamiento. Mi cuestionamiento es si es que hay cuestionamiento. Vamos a jugar con las palabras, me gusta. Porque yo les puedo enseñar algo y ustedes pueden hacerme el amén, que es un graso error, muy grave error. O lo otro es poner en cuestionamiento todo lo que yo digo, que ese también es un error, otro error del otro extremo, sino que todo lo que uno dice, esto realmente sirve, no sirve, en qué momento sirve, en qué momento no sirve. ¿Ya? Porque la evidencia, porque entre comillas somos una carrera que hace estudios o análisis o medicina basada en evidencia, ¿ya? Y en la experiencia clínica, nos tiene que decir si es que esta cosa realmente sirve o no sirve. Muchos estudios ahora último dicen de que el estiramiento no sirve de nada. ¿Ya? Y uno dice, ok, me acuerdo, en la semana pasada, como tenía entre comillas no tiempo libre, sino como que ya, ¿y qué hago después? Me encerraron en la casa. Digo que nos dijeron, no salgan hasta después del horario de trabajo. Ya, vamos a ver las cuestiones de los perfumes. Conocí a Andrés, o sea, conocí por redes a Andrés Perfuman. ¿Ya? Digo, los perfumes. Qué divertido. Tiene un aroma cítrico. Sí, también. Ok. Tiene un aroma muy aromático. Bien. A ver, ¿por qué voy a todo esto? Es así. Ya. Muchos dicen que el estiramiento no sirve porque cuando se hacen estudios, los estudios que se han hecho en personas que han ido al gimnasio, que hacen ejercicio y que en relación a la escala de evaluación numérica del dolor, no hay ninguna diferencia significativa. Una persona que no hace estiramiento a una persona que hace estiramiento, la diferencia con respecto a la evaluación del dolor post ejercicio, famoso DOMS o agujetas, como les gustan a los españoles decirlo, ¿ya? Es similar o igual. No hay mucha diferencia en la respuesta al dolor. Y uno dice, como dice Andrés, ok.
Pero es solamente algo sintomático, ¿ya? Porque dentro de mi experiencia, porque basamos una parte en la parte clínica y en la parte práctica, en la práctica en base a la experiencia, yo en los pacientes en que logro hacer estiramiento muscular, los pacientes refieren mejor movilidad, ¿ya? Mejor control y apreciación del movimiento, y también una disminución de la percepción del dolor, ¿ya? Pero ¿dónde está la diferencia entre esas evaluaciones? ¿Ya? A ver, un ejemplo que estoy en base siempre a ejemplos. ¿Cuántas personas han ido al gimnasio? ¿Han vivido la experiencia, aunque sea una vez, no fui más? También sirve, ¿ya? ¿Ya? El siempre bien querido día de piernas. Y no el día de piernas, sino que el post. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? A muchos les duele, ¿ya? Y ahí es donde está el concepto de dolor post ejercicio, el famoso DOMS por las siglas en inglés, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? En los pacientes al día siguiente que empiezan a hacer estiramientos, refieren una disminución del dolor en el movimiento. ¿Dónde está el detalle? Si yo a este paciente le pregunto una escala de dolor de 1 a 10, siendo 10 obviamente el máximo dolor y 1 nada de dolor, ¿ya? Una persona que no hace estiramiento, ¿qué dolor siente? 7, 8, 10, ¿ya? Cuando me trato de mover, ¿ya? Y la persona o el paciente que hizo estiramientos, me refiero a el mismo puntaje. Muchos estudios se quedan ahí, o pocos estudios son los que escarban a la siguiente pregunta. En relación a la movilidad, ¿siente que le cuesta más o menos moverse? Los pacientes que no estiran refieren que les dificulta más moverse en el día post ejercicio, mientras que las personas que están haciendo estiramiento, a pesar de que sí duele, la flexibilidad o la percepción del movimiento es mejor, a pesar de que duela. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia, porque muchos de ustedes, por eso mismo, ese ejemplo básico de que no, es que cuando uno hace mucho ejercicio de entrenamiento de piernas, al otro día como que no se pueden ni poner de pie, pero las personas que hacen estiramientos, ¿ya? Sienten que a pesar de que les duele, sienten una percepción de agilidad de movimiento mejor que la persona que no ha estirado. Entonces, ese pequeño factor que algunas personas echan a la basura, es como que no, que a mí lo que me interesa es saber si es que duele o no duele. Ya, si el estudio busca solamente eso, perfecto, te va a salir todo, que a todos les va a doler independiente de si estiren o no estiren. Obviamente, y eso es normal. Si a mí me duele, ¿qué es lo que hago normalmente? No me muevo. Entonces, cada vez que me vaya a mover, me va a doler. Entonces, el estudio, si solamente busca el dolor por aparición del movimiento, va a reflejar los datos de que el estiramiento no refleja ningún cambio significativo en estos pacientes. Pero si yo busco la percepción del dolor, que son estudios donde no han encontrado mucho esto, ayuda en algo, tiene una ayuda en el concepto de apreciación del dolor, apreciación del movimiento, ¿ya? Entonces ahí está un poquito la diferencia. Muchas personas van a decir, pero es que al final, ¿para qué estiro? ¿Ya? ¿Por qué creen que es bueno estirar? ¿En qué me ayuda el estiramiento? Ya, ¿qué más? ¿Cuáles son las propiedades del músculo? Aparte de las elásticas. ¿Qué más? Mañana tenemos que vacunar. ¿Cuáles son las propiedades del músculo? La flexibilidad, la deflexibilidad y
Puede ser. Esa misma. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende más o menos por qué sirve o no podría servir el estiramiento? ¿Ya? A ver, no se habla mucho acá, las propiedades del estiramiento, ¿ya? Pero lo pueden correlacionar con las cosas que ya se saben. A ver, ¿qué es lo que se busca normalmente con el estiramiento? ¿Alguien sabe? Estirar. ¿Para qué quiero estirar? El concepto más fácil y rápido es como que para que el músculo no se corte. ¿Y para qué quiero evitar eso? Para estimular el alargamiento de los abdominales. ¿Para qué? Para ¿Ah? Como que replantearme la misma respuesta como otras veces. En mi mundo de los por qué. A ver, cuando se acorta un músculo, ¿qué se pierde aparte de la longitud? El arco de movimiento. ¿Mm? El arco de movimiento. O el rango de movimiento. El arco, rango, movimiento. ¿Qué más? Una función flexible del segmento. ¿De qué? Una función completa del segmento. ¿Ya? ¿Va de la mano con los otros? Bien. La fuerza del músculo. ¿Mm? La fuerza del músculo. También. Entonces, es ahí en donde uno entra a aplicar el concepto de estiramiento. Si yo no quiero perder la concientización del movimiento, que es lo mismo que buscaba el MTB pasivo, que lo que hacía para evitar de que se perdiera la propiocepción y la conciencia del movimiento, uno tenía que hacer el MTB pasivo. En el estiramiento es algo similar. Lo que buscamos es que el músculo, entre comillas, no pierda la percepción de los rangos de movimientos que puede tener o puede lograr tener. Si el músculo está acortado, y el músculo a veces no tiene mucha memoria en esos aspectos, va a olvidar que puede lograr estirarse completamente o permitir el movimiento de las articulaciones por las que pasa. Entonces, ahí es donde nos es importante entender por qué estamos estirando. No solamente para mejorar la elasticidad, entre comillas, mantener la plasticidad del músculo, sino que también tributa a la propiocepción o a reconocimiento de los rangos o arcos de movimiento. ¿Ya? Si el músculo no se estira, va a trabajar siempre en el mismo rango, pero si el músculo tiene más rango o puede dar una libertad de movimiento más amplia, ¿por qué no mantener todo ese arco de movimiento? ¿Ya? ¿Cuál es la función de la estructura miotendinosa? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? No se tiene los músculos. ¿Cuál es la función de esta estructura? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Pregunta de que me hagan pensar. Movilizar los brazos de palanca. Eso que se traduce en movimiento, ¿cierto? ¿Y qué estructuras conforman el tejido miotendinoso? Se durmió. Me duermo. Ya me duermo. Sí, lo preguntan, no, claro. Componente elástico en serie, componente elástico en paralelo y componente contráctil. ¿Ya? El componente elástico en serie serían los tendones, la unión miotendinosa y el componente contráctil como tal. El componente contráctil está compuesto por la simpática actina y la mucina. Y el componente elástico en paralelo serían las famosas envolturas del músculo. ¿Cuáles son las envolturas del músculo? Fascia. ¿Mm? La fascia.
este es el famoso esquema. Este es el del libro de Yari, bueno, ahí lo vamos a nombrar porque son de los libros que ocupamos para estiramiento. ¿Ya? Tenemos estos de acá, ¿ya? En paralelo y en serie. En serie porque va uno tras otro, o uno en línea con el otro, y en paralelo que va obviamente siguiendo la paralela de este componente. ¿Ya? No hay mucho que comentar ahí. ¿Ya? ¿Qué es elasticidad? Siempre lo pregunto. A los de primero también le pregunté y me respondieron. Es la propiedad del cuerpo de volver a su forma original. Después de someterlo a un experimento. ¿Ya? ¿Bien? No, sí, está bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es el concepto por ahí? Bien. Es la propiedad o capacidad que tiene un objeto o una materia de deformarse a través de una carga externa o también interna en este caso, como somos seres humanos, ¿ya? Y poder volver a su forma original. ¿Ya? ¿Y el plástico? ¿Ah? ¿Y la característica que sea plástico? Cuando se. La capacidad de formarse y Pero quedar así. No vuelve a su No vuelve a su forma original. La plasticidad en sí, o sea, si uno lo puede contar de manera bonita, ¿ya? Es la capacidad que tiene un cuerpo de deformarse y mantener su nueva forma. Esa es la forma bonita de contarlo. La forma triste de contarlo es que es la capacidad, entre comillas, que tiene un cuerpo de deformarse y no poder volver a su forma original. Eso suena triste, pero también funciona como definición. ¿Ya? Pero suena mejor o más bonita la primera. ¿Ya? Que es la capacidad de formarse y mantener su nueva forma. ¿Ya? El procedimiento terapéutico dirigido a elongar los tejidos blandos, aumentar el arco de movimiento, así como la viscoelasticidad del tejido conjuntivo. ¿Ya? Un estiramiento consiste en colocar el músculo en trayectoria externa máxima, separar sus puntos de origen e inserción ósea. ¿Ya? Es el concepto principal o general. ¿No? Tenemos que tener presente, y ahí es donde volvemos a caer en la anatomía. ¿Ya? Aquí tiendo a preguntar un poquitito más de inserciones. Origen de inserciones. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque en eso se basa, o en eso tenemos que entender para saber qué estamos estirando. ¿Ya? Para que se tenga claro todo esto. Ah, no. Producen el músculo, ¿no? Sí, correcto. Sí. Lo rompo para el tronco. Tengo úlceras, tengo fotos de esas. Yo dudo de la foto ahí, primero. Bien, por ejemplo, el bíceps braquial. ¿Cuántas articulaciones pasan? Dos. ¿Cuáles son? Ya, y Samuel Rodríguez. Ya. La verdad es que pasa más articulaciones. Sí, ¿cuál? Ya, bien. ¿Sí? Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo hacemos para estirar este músculo? ¿Escucharon, cierto? ¿Escucharon? Sí. Tenemos al bíceps braquial, ¿ya? Obviamente que sabiendo sus inserciones, ¿ya? Tenemos que saber también por dónde pasan. Entonces ahí, con eso ya podemos deducir cómo podríamos estirarlo. Obviamente que hay libros de base para hacer estiramiento, que también, entre comillas, explican el proceso de estiramiento, pero no siempre explican el por qué. Y eso es normalmente donde uno puede modificar los estiramientos, ¿ya? Para mejorar la técnica o para facilitar la técnica hacia el paciente. El bíceps braquial pasa por la articulación glenumeral, después se va al codo y en el codo, ¿qué articulación pasa? Húmero radial,
Obviamente que por lo mismo debería cruzar de manera no directa, pero sí algo indirecta, a la húmero cubital, pero después de ahí también participa o pasa por la articulación radiocubital proximal o superior. Entonces, tenemos que saber todo eso para saber ya. ¿Qué hace el bíceps? Hace flexión de codo, flexión de hombro. ¿Y en qué ayuda en los movimientos del antebrazo? Sí, supinaciones. Entonces podríamos, entre comillas, ocupar cualquiera de esos componentes para poder estirar el músculo. ¿Ya? Y entre comillas, siguiendo la primera parte, o sea, perdón, esta parte de acá, separar todos sus componentes para poder estirarlo. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tenemos que hacerle la mente como tal al libro. Como libro de base podemos hacerlo, pero después de ahí podemos ir modificando. Muchos de ustedes, bueno, no muchos, pero ya varios de ustedes son bastante holgaditos, hiperlaxos, por decirlo así, bien bonito. Entonces muchas veces no logramos estirar estos músculos, por lo mismo, que son hiperlaxos, porque tienen una capacidad elástica mayor que el resto. Y ahí cuesta un poquitito encontrar el efecto de estiramiento. ¿Ya? ¿Cómo funciona? La finalidad de estiramiento es alargar la fibra muscular mediante la elongación de los sarcómeros, promoviendo el cambio viscoelástico y plástico del tejido conjuntivo. Nos enfocamos entonces en la plasticidad. ¿Ya? Mantenemos la propiedad elástica, pero modificamos la capacidad o propiedad plástica. ¿Sí? Tenemos que, no me sirve de mucho estirar un elástico, porque al final, por mucho que lo estire, va a volver a su forma original. Lo que yo necesito es aumentar la longitud del músculo y para eso necesito atacar la parte plástica. La resistencia al estiramiento depende de la cantidad de tejido conjuntivo con el cual nos enfrentamos. ¿Ya? Obviamente que un músculo que tiene menor cantidad de tejido conjuntivo va a ser más fácil o va a generar menor resistencia al estiramiento o al alejar los puntos de inserción, pero músculo más grande o con mayor volumen va a costar un poco más estirarlo, va a generar mayor resistencia. ¿Ya? Entonces trabajamos con estos dos conceptos, elasticidad y plasticidad. Mantenemos la elasticidad, pero tenemos que modificar la plasticidad. ¿Ya? Ley de Hooke, fuerza por deformación, y tenemos la regla de Weber-Fick, Borelli, Weber-Fick, elongación al 25% y una contracción al 50%. Salud para ellos. ¿Ya? Ley de Hooke, ¿la vieron en biomecánica? Creo que sí, porque cuando me tiraron los contenidos para parchar ese ramo, vi que hablaban de la ley de Hooke. ¿Ya? ¿Cuál es la ley de Hooke? ¿Se acuerdan? No, pero está en el laboratorio. ¿Esa la tiene que ver con el porcentaje antes de que pases a que antes de que el tejido se rompa? En parte, sí. ¿Qué más? ¿Se acuerdan un poquito por lo menos? Muy bien. La de Borelli Weber-Fick. La ley de Hooke tiene una fase que es elongación, plasticidad y después viene la fractura o el daño del tejido. En parte, va de la mano con eso. ¿Ya? Normalmente esto se define rápidamente como que a una mayor fuerza o una mayor deformación. ¿Ya? Si le genero menos fuerza al tejido, voy a generar menor deformación, por ende va a haber menos transformación de la parte plástica. ¿Ya? La regla de Borelli-Weber-Fick, ¿ya? La elongación del músculo, que es al 20-50%, va a generar una contracción al 50%. Entonces, si un músculo no tiene una gran elongación, o mejor dicho, si un músculo tiene poca elongación o poca flexibilidad, la contracción también va a estar delimitada por eso. Por eso muchas veces cuando uno dice, no, es que no tiene, ¿para qué elongarse? Al final no genera nada. Pero si yo tengo un músculo que tiene una elongación completa, voy a tener una mejor fuerza de contracción. ¿Ya? La preventiva, profilaxis lesional, obviamente que evitamos que nos lesionemos. ¿Ya? Y esto va de la mano netamente con la propiocepción. ¿Ya?
Si yo someto a un músculo a un arco de movimiento que no está bien reconocido por él, el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que va a hacer. Y ahí volvemos a los TG y al uso muscular. Recuerden que estos son mecanismos de defensa. ¿Podría dar un espasmo? Tener un espasmo protectivo. Así como... Sí. Esta protección puede ser más lesiva que protectiva. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces nosotros lo que hacemos es buscar una buena flexibilización o elongación. Mantener el esquema corporal, lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo a las 8 de la mañana estoy menos curvo que ahora, pero ya después, con tanto peso, es como que... Yo me acuerdo que vi un oriental, porque ya no sé si es chino, japonés, coreano, norcoreano, surcoreano, ¿ya? Entonces, oriental, ¿ya? ¿Ya? Y caminaba así con el botón y era perturbante. ¿Ya? No importa, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Acá se forma una alteración de mi esquema corporal. ¿Por qué? Porque estoy facilitando o acortando los músculos anteriores y estoy inhibiendo o elongando los músculos posteriores. Entonces, ya la musculatura se acostumbra de que esto tiene un cierto grado de elongación, el cual no es el normal, y este tiene otro tipo de elongación, el cual tampoco es normal. Entonces, cuando yo quiera tratar de buscar o volver a mi actitud corporal normal, es como que voy a pelear con esta musculatura que está más acortada y esto no me va a generar ningún problema. Entonces, en eso me sirve la elongación muscular o el estiramiento muscular para, entre comillas, mantener el esquema corporal. ¿Ya? Pasa mucho con lo mismo lo que hacen los que van al gimnasio o están haciendo casi siempre un mismo movimiento. Por ejemplo, no, que a mí me gusta trabajar espalda. Entonces, ¿trabajas pecho? No. Entonces, los músculos de atrás se están, entre comillas, acortando o perdiendo su longitud muscular como tal por el hecho del mismo ejercicio. Mejorar la coordinación, lo mismo. Si tengo un buen arco de movimiento para un lado y para el otro, por ejemplo la flexión de muñeca y la extensión de muñeca, tengo un buen rango articular producto de que la misma musculatura es flexible, voy a tener una buena coordinación y no voy a tener alteraciones del movimiento. Aplicaciones, un momento. Siempre tengo problemas con esta parte. Preventivo. 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 Por tercera vez, preventivo. Ahora, ¿qué dice? Yo pregunto en el práctico, no en el práctico, en la prueba y después, profe, pero si escribí lo que dice ahí. ¿Qué estoy preguntando yo? ¿Qué dice ahí? Ya. Terapéuticas. Rigidez muscular. Hay que sacar ventaja de lo que tenemos. ¿Ya? Evidentemente que si ya nos encontramos con un músculo que está acortado o contracturado, mejor dicho, ¿ya? Tenemos que mantener la flexibilidad de lo que nos queda. Por eso mismo tratamos, entre comillas, la rigidez muscular. Síndrome de dolor lumbar, ¿ya? No es mi área definitiva, me agrada, pero no me gusta tanto porque siempre me tocó atender otro tipo de regiones, ¿ya? Pero igual manejo, ¿ya? Se descubrió en algún punto, en algún momento, de que los pacientes con síndrome de dolor lumbar, al examen ecográfico, la musculatura era más grasa que músculo. Ahí se produce una atrofia muscular. Entonces, uno puede ver a la palpación, ¿ya? Uno puede ver que hay una consistencia de tejido que puede estar dentro de lo normal, pero cuando uno hace un examen a través de una ecografía, que es más barato, a un TAC o a una resonancia que es mucho, mucho más caro, ¿ya? Se ve casi lo mismo en ese aspecto. Uno ve de que en el porcentaje, por ejemplo, de los músculos paravertebrales, hay una mayor cantidad de tejido graso que de tejido muscular. Y eso es producto de que se genera una atrofia muscular de los músculos paravertebrales, que son los estabilizadores principales de la columna, en este caso de la zona lumbar. Entonces, si esa musculatura ya está con concepto de atrofia, tenemos que mantener su flexibilidad y tratar de convertir en el proceso esta grasa cambiar la grasa por músculo, ¿ya? Cicatriz muscular, ¿ya? El detalle es aquí, ¿ya? Los famosos desgarros, ¿ya? ¿Ya? Las cosas organizadas funcionan mejor. Siempre lo explico
ante cualquier lesión a nivel de tejido blando, ¿ya? ¿Con qué cicatriza? Más que todo hueso y músculo y ligamento, con fibras de colágeno. ¿Ya? En el proceso de cicatrización, las fibras de colágeno se presentan de manera desorganizada. Es como que empiezan a parchar, como los maestros chasquillas, tienen una tabla por acá, una por allá, por acá, todo desordenado. ¿Ya? Entonces, con el concepto de estiramiento o el estímulo mecánico del estiramiento, nosotros hacemos de que estas fibras de colágeno que están desorganizadas se puedan organizar y poner en línea. ¿Ya? Al estar organizadas o al estar puestas en línea pueden soportar mejor las cargas a las cuales se va a someter. ¿Dónde está el problema de la cicatriz muscular? A diferencia del hueso, que es uno de los pocos tejidos que cicatriza con lo mismo, el músculo o el tejido muscular no cicatriza con músculo. ¿Ya? No es el mismo tejido. De hecho, la cicatriz muscular es un tejido netamente rígido. ¿Ya? Entonces, en donde está la cicatriz o donde estaba el desgarro, ya no hay fibra muscular, hay una cicatriz de colágeno. Entonces, toda esta zona ya no es tan flexible como antes. Por eso muchas veces cuando una persona tiene un desgarro, la elongación del músculo es menor o la longitud del músculo es menor al del tejido, o del músculo contrario. ¿Estás hablando sobre la elasticidad superficial o interna En general. o sea, tanto de la piel como de la musculatura? Sí, la piel también pasa lo mismo. De hecho, en la piel es un excelente ejemplo cuando uno se genera algún corte o alguna lesión en el tejido, en este caso la piel. También la piel no cicatriza con el mismo tejido. ¿Ya? Pero también ese tejido es rígido. También es rígido, tiene poca flexibilidad. ¿Ya? ¿Y en los desgarros pasa tal cual lo mismo? Sí, Entonces, obviamente que depende, tío. el lugar donde se desgarró y los centímetros o milímetros que se haya desgarrado, esos van a quedar rígidos. Sí, ahí se pierde longitud muscular y por lo mismo necesitamos estiramiento para tratar de no perder tanta longitud muscular. ¿Ya? Pasa mucho eso. ¿Ya? Desequilibrio muscular, al igual que la coordinación, ¿ya? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Pasa mucho antiguamente, supuestamente, ahora no debería pasar, ya hace rato que no me estoy metiendo con accidentes laborales ni enfermedades laborales, ¿ya? Pero pasaba con los pacientes que tenían trabajos administrativos, que cuando digitaban, ¿ya? La posición era que la posición hacía que se generara un acortamiento o una facilitación de los músculos flexores de muñeca, ¿ya? Y una elongación de los músculos extensores de muñeca. Entonces aquí había un desequilibrio muscular. Entonces cuando las personas trataban de generar mayor movimiento, por ejemplo hacer la extensión de muñeca, la musculatura extensora tenía que pelear con un músculo que estaba acortado. Entonces generaba mayor estrés. Y ahí es donde aparecía este concepto de epicondilargia lateral, ¿ya? Porque estaba en esta posición. En esta posición, ¿quién trabaja más? ¿Los flexores o los extensores? Por gravedad. Los extensores, porque tengo que levantar la muñeca o levantar los dedos para poder digitar. Entonces eso genera aún un aumento del estrés hacia el punto de inserción proximal, que en este caso sería el epicóndilo lateral. Entonces esto generaba un desequilibrio. ¿Ya? Por eso, si trabajamos coordinados, trabajamos mejor. Por eso no sé si ustedes hacen, en mi tiempo nos mandaban a hacer eso. Pausas laborales. No, pausas activas. Vi videos de ustedes, no sé si ustedes, vi alguno de ustedes ahí en las canchas al lado del liceo. Sí. Hay un coleguita ahí en las redes sociales ahí que sube. Ya. Bien. Fuerza muscular. Lo mismo que la ley de Weber-Flick, ¿ya? Mientras más, el ejemplo es muy básico también, ¿ya? Si yo tengo un elástico y lo estiro un poquitito y lo suelto después, ese elástico que se va a generar va a ser grande o pequeño, va a tener harta o poca fuerza. Bueno, si yo este mismo elástico y de ahí lo suelto, ¿ya? Con imaginación puedo vivir. ¿Qué sucede ahí? Por eso mismo, mientras más se puede estirar un elástico
dentro de sus límites normales o fisiológicos normales, pueda almacenar una mayor cantidad de fuerza. ¿Ya? Entonces, por eso mismo también podemos aplicar estiramientos terapéuticos. ¿Ya? Bien. Dolor y DOMS. ¿Ya? Sí. Hay varios trabajos, de hecho ahora ya no hay trabajos de eso porque ya se demostró de que trabajar en un ambiente de ácido láctico también es beneficioso para el cuerpo porque entrenamos al cuerpo a trabajar con ese tipo de ambientes. Muchas veces pensamos que de que el paciente tenga ácido láctico es malo por llegar a procesos en donde estamos en un ambiente de este tipo es malo para el músculo, no es tan malo, sino que está cambiando el consumo, ¿ya? De energía. Por eso te queremos. Sí. ¿Dónde está el problema? Uno es la recuperación y lo otro es esto de acá. ¿Alguien sabe qué es eso? Eso es cuando el dolor post. No, ya no es dolor ya. Eso ya es otra cosa. Sí hay dolor, sí, pero no es totalmente relacionado con eso. Esa es la sensación que queda post realmente. ¿No? No es la sensación que queda post. No, la randomiolisis no. Extracción de la Yo me acuerdo de esto porque tuve 3 pacientes. Tuve que ver 3 pacientes con eso. Esto puede ser mortal. En Argentina gente murió por esto. Sí. ¿Y por qué hay acá? Porque hay más criteriados para hacer las cosas. O hay menos filtros, o menos regulación para eso. Ahora está mi ley, no sé cómo están las cosas. Sin ley. A ver, rápidamente. ¿Ah? Intoxicación de la sangre, producto del desecho metabólico del músculo. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué era? Ya, No entendí. calma. intoxicación de la sangre. A ver, la randomiolisis es cuando, como dijo su compañera, hay un aumento de desechos metabólicos en el torrente sanguíneo y eso genera una intoxicación interna. ¿Cuándo se produce esto? Cuando se genera un aumento desmesurado de la destrucción de fibras musculares. ¿Cuándo ocurre? Ejercicio extenuante. O también los procesos largos de ayuno y después se ponen a hacer ejercicio. No tanto, no tanto. La- ¿Dónde pasa? Diga. La vez pasada, bueno, al menos yo la vez pasada escuché eso, que había una niña, no sé si en Estados Unidos o en Ucrania, que estaba haciendo esa cosa del ayuno prolongado Ah, el ayuno. y después se puso a hacer actividad física Ya. para bajar de peso porque tenía un sobrepeso notorio. Y resulta de que terminó con una intoxicación en la sangre producto del exceso de ácido láctico. Como no se estaba alimentando bien, no solamente el ácido láctico fue que estaba de desecho, sino también la destrucción de las grasas. Ah, ya. Pero ahí pasó otra cosa. Creo que me acuerdo de eso. A ver. Esto es un tema más fisiopatológico. Me agrada volver al tiempo antiguo. A ver. Rápidamente. Cuando uno hace un ejercicio prolongado o extenuante, o donde se generan microdaños de fibra muscular, obviamente que la fibra muscular se destruye. Y eso genera desechos. Ese desecho va al torrente sanguíneo. ¿Quién filtra? Cuando hay una cantidad mayor de lo tolerable por el riñón para poder filtrar este tipo de desechos, ¿ya? Se genera un daño renal para empezar y deja de filtrar. Por ende, se empieza a contaminar el torrente sanguíneo porque no hay filtración, ¿ya? Y eso hace de que ya se pierda la contracción muscular. Entonces los pacientes llegan rígidos. Acá en Arica yo tuve 3, creo que hubo una gran cantidad de pacientes. Bueno, para los que normalmente no están acostumbrados a esto es raro de encontrar acá. ¿Cuándo ocurrió? En mis años 2 o como quieren. ¿Ya?
En la clínica Arica llegaron 3 pacientes, 2 militares y otro que no me acuerdo qué profesión tenía. ¿Y cuál era lo que se repetía? En ese año o en ese tiempo estuvo de moda o llegó el CrossFit. El médico CrossFit. ¿Ya? Lesionante, sí. Lo agradecemos en ese momento, ¿por qué? Porque llegaron varios pacientes lesionados por hartas cosas del CrossFit, así que bienvenidos sean. Lesionante, sí. Igual que las canchas de pasto, cuando llegaron las canchas de pasto sintéticas, puro ligamento cruzado. Porque no están acostumbrados a la cancha de pasto y de golpe vienen a jugar y entonces están. Pero esa es otra historia. ¿Ya? Con respecto a Randall, ese fue el factor que se repetía. No, es que hice 2 horas de CrossFit. Arena. Y el entrenador no le dijo, no pare nada, no. En Santiago ocurrió una vez, la vez que creo que la persona también falleció o creo que quedó con daño renal crónico, producto de esto. Y ahí es cuando se puso de moda estos chalecos de electroterapia, no chalecos, sino esta ropa de electroterapia, en donde te prometían que 20 minutos de esta terapia era como 2 horas de entrenamiento. Estos trajes, no es presoterapia, esos trajes que vienen con electrodo, entonces mientras tú haces ejercicio vas generando Como electroestimulación, ¿no? ¿Fisioterapia? Sí. Entonces el traje viene Era con como varios electrodos. Era como ENSPO, ¿no? Sí, correcto. Entonces, mientras uno hacía ejercicio, el mismo traje iba estimulando más musculatura para poder generar un mayor gasto. Entonces, Era como llegar más profundo. exacto, y obviamente reclutar más tejido muscular. Pero las personas como no sabían, o las personas que aplicaban esto no sabían, de repente la persona estaba media hora, 45 minutos con el traje puesto haciendo ejercicio. Entonces eso genera un aumento de la destrucción muscular o del tejido muscular y eso iba a generar daño renal. Eso pasó en Argentina. En Argentina pasó de que las personas que estaban aplicando este traje, 1 hora y media. Y por eso murieron. Y por eso En la habitación personas que tiempo. murieron por lo mismo, murieron por esto. Se generó daño renal, ¿ya? Y eso generó después muerte súbita, ¿ya? Por eso hay que saber, entre comillas, aplicar ciertas cosas, ¿ya? Pero ese es el detalle. Los pacientes todos llegaban rígidos con exámenes de sangre alterados, producto de que había un aumento de la enzima a nivel de sangre y era enzima muscular, ¿ya? Circulación y irrigación muscular. Cada acción genera una reacción. ¿Ya? La musculatura funciona como bomba para el corazón. Casi siempre lo digo en lo que es tren inferior. La bomba externa del corazón es el tríceps dural y el cuádriceps. Si yo tengo un buen trabajo muscular de estos grupos musculares, voy a generar un mejor retorno venoso. ¿Ya? Muchos pacientes que están en postración o están muchos días en cama, si generan una carga, por ejemplo, de caminar, salud. 7:30. Sí, tengo clase de 6 a 7:30. No, ¿para qué? Sí, no, sí. ¿Hay que hacer esto? Sí. ¿Voy a hacer esto? No. Hay que seguir órdenes. Yo hago honor a mi color. ¿No se lo nota tu color? Mejor te he escuchado. Es talla de cuando yo era alumno, tenía un compañero que era negro y era alto, como que, ¿somos esclavos? Sí, somos esclavos, vamos para allá. Y claro, nos daban como eso, que siempre para todas las actividades, como que necesitábamos gente, no nos preguntaban, nos mandaban. Eso era eso. Tienen que ir, no era como pueden, no, tienen que ir. Ah, ya vamos. Gracias. Gracias por eso. Bien. Gracias, generación. Bien. Entonces, en el concepto de contracción muscular e incluso en el tren superior, por ejemplo, cuando una persona tiene un edema de tren superior producto de alguna fractura, lo ideal es que el paciente haga ejercicios de bombeo. La contracción o el aumento controlado del tono muscular hace de que ayude al retorno venoso. Recuerden que las venas no se contraen,
¿ya? Entonces, esa compresión, de hecho, ustedes mismos ven cuando ven a los fisicoculturistas cuando hacen las poses, se notan todas las venas. Y es por lo mismo, porque ese aumento de la masa muscular genera una presión en las venas y eso sirve para el retorno venoso. ¿Se duerme el reloj? Ahí está. Ah, ya, la famosa diferencia. No quiero trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre espasmo y contractura? La gran pregunta que los colegas se hacen, se pelean, todavía se pelean a pesar de que hay evidencia, que no hay evidencia. Ya, mira, uno tiene que ver con que uno es para el segmento del... A nivel histológico, cosa que es muy cara, ¿ya? La diferencia netamente es la cantidad y el tipo de células que encontramos en el vientre muscular, o que está representando el vientre muscular. Porque como se dijo anteriormente, muchas veces los pacientes, a pesar de que se vea un buen volumen en un compartimiento muscular, muchas veces el volumen está representado más por tejido graso que tejido muscular como tal. Esa es la gran diferencia entre espasmo y contractura, pero eso es a nivel histológico, a nivel de examen. Entonces, estar gastando tanta plata como para decir, no, esto es contractura, no, esto es espasmo, ¿ya? Es una contracción muscular involuntaria sostenida. El músculo está normal o con leve inflamación o con leve aumento del volumen. Mientras que la contractura es un acortamiento anormal, ¿ya? Donde se pierden sus propiedades contráctiles y de elasticidad muscular, ¿ya? Aquí están sustituidas por grasa o por tejido fibroso, que es lo que pasa muchas veces con el síndrome de dolor lumbar, ¿ya? De hecho, eso se ha demostrado. Hay un tipo que es un kine que es seco en síndrome de dolor lumbar, que a mí en lo personal me cae muy mal porque es demasiado arrogante el tipo, pero el tipo es seco, ¿ya? Paul Hodge, para los que les guste columna lumbar, Paul Hodge es un buen autor, pero cuando viene a hacer los cursos a Chile, yo nunca he hecho un curso de él, pero porque me cae mal, porque he visto los videoconferencias del tipo de agua. Peca de Argentina, ¿ya? El espasmo muscular duele todo el tiempo a la palpación, a la movilidad y al estiramiento. Mientras que en la contractura no duele realmente a no ser que se estire, pero este estiramiento es tratando de llegar al arco normal de movimiento. El ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, voy a estirar el trapecio derecho, ahí me duele, pero llego, me molesta un poco, ¿ya? El izquierdo, si lo tuviese contracturado, ¿te duele? No, pero hasta aquí nomás llego. Vamos a estirar. No me duele mucho. Hierro. No abre heridas, por favor. Ya. Pero si yo quiero intentar lograr el arco completo, ahí me va a doler. ¿Ya? Por eso mismo, realmente no duele, pero ya el arco de movimiento está alterado o está limitado. Ya va a haber un rebote y cuando yo quiera tratar de estirarlo para que llegue al arco completo de movimiento, ahí sí va a doler. ¿Ya? En el espasmo, el arco de movilidad pasivo es completo. Pese a que duele, ¿ya? El arco se puede completar. Con dolor, pero se completa. En la contractura está limitado. No voy a poder llegar al arco completo. ¿Ya? Por lo mismo, en el espasmo no hay una medición porque el arco está completo. Solamente que refiere dolor o aparece dolor. Pero en la contractura, debido a que está limitada la movilidad, podemos medir con un gonómetro o con una cinta métrica para ver el grado de limitación que tenga el paciente producto de esta contractura. ¿Ya? El espasmo es más fácil de tratar porque literalmente tenemos un músculo que puede llegar al arco completo de movimiento, solamente que hay dolor o hay una contracción o un espasmo como tal, involuntario. Conforme vaya cediendo el dolor, se debe ir dando movilidad pasiva, tolerancia del paciente, y en la contractura todo es más complejo de tratar, se aplica calor, estiramiento sostenido, tolerancia al paciente y frío al final del estiramiento. Esto es como un ejemplo solamente, ¿ya? No se tratan todas las contracturas de manera igual, muchas veces las contracturas no se pueden lograr resolver. Tenemos la tortícolis congénita, ¿ya?
y la tortícolis adquirida, que es un ejemplo simpático para describir estas dos. ¿Ya? La tortícolis espasmódica o adquirida es la típica que cuando uno duerme mal, ¿ya? Despierta con un dolor de cuello que mira para la derecha, bien, mira para la izquierda, ya, ahí yo, ¿ya? Entonces ahí es donde se genera dolor. Pero si yo trato de estirar el músculo o generar el arco completo de movimiento para este músculo, me duele harto, me duele mucho, pero sí llegamos, pero con mucho dolor, ¿ya? Mientras que en la tortícolis congénita, el paciente nace con eso, ¿ya? Entonces es un acortamiento ya estructural del músculo, entonces no podemos ganar mucho. Literalmente los pacientes pueden llegar a tener un lineamiento normal de la cabeza al cuello, pero si nosotros le pedimos hacer giros hacia el lado afectado, no lo va a poder lograr o va a tener que compensar. ¿Ya? A tener en cuenta: biomecánica articular, estructura muscular, flexibilidad presente del paciente, periodos de inmovilización que tenga el paciente, ¿ya? Porque muchas veces, paciente con una fractura en el antebrazo, con uso o sobreuso de cabestrillo, yo le quito el cabestrillo y el paciente tiene el brazo. Ya es como que ya, trate de estirarlo, pero sin tirar el codo para atrás. Hasta ahí no más llegamos. ¿Ya? Entonces, con este periodo de inmovilización, uno tiene que saber más o menos cuánto elongar o estirar la musculatura que está comprometida. ¿Ya? Adherencia y cicatrices que nos podemos encontrar. Realmente el paciente viene con un desgarro o si no viene con una herida superficial. Muchas veces las heridas superficiales, a pesar de que no afecten al músculo, si este es una herida superficial que es muy rígida o no se ha tratado muy bien esta cicatriz, puede generar un acortamiento. Muchas veces pasa de que cuando se laceran o se genera una cicatriz en el dorso del antebrazo, el paciente pierde flexión de muñeca porque la piel no está tan elástica como antes y uno trata de estirar y el músculo, entre comillas, o todavía está bien, solamente que la piel es la que no permite el estiramiento. ¿Ya? Las famosas prótesis articulares, ¿ya? Porque a veces se les olvida preguntar. Uno está estirando a un paciente y de repente uno ve una cicatriz bien simpática por la cadera. Ya, seguimos estirando y de repente ¡pum! Y uno dice, oh, ¿qué sonó? Lo usamos la cadera. Bien. ¿Por qué son así? Porque no es una cadera natural. ¿Ya? Es una prótesis de cadera. Entonces hay que tener cuidado, pues hay que preguntar a los pacientes. Muchos pacientes se les olvida de que tienen la cadera porque la usan bastante bien, porque hacen sus actividades de la vida normal con mucha facilidad y de repente no, vengo porque un desgarro de algún músculo y vamos a tirar y de repente ¡pum! Y tener presente el grado de inflamación, ¿ya? Y también la famosa tolerancia al dolor. Yo siempre lo he dicho, ¿ya? Ahora no sé cómo decirlo por esta cuestión del género, ¿ya? Vamos a decirlo, vamos a bajar el trato así. Vamos a decirlo de manera positiva. A mí me gusta trabajar los estiramientos más con las señoras. Sí. Porque ellas, a pesar de todo, aguantan. Se aguantan más que los niños. Decirlo así. ¿Ya? Es verdad. De hecho, yo he tratado con varios pacientes militares, bueno, ¿cómo dicen? Ellos dicen, cuando rellenan el formulario, servidor público. ¿Ya? Militares, carabineros, PDI, ¿ya? Y los, entre comillas, hombres son muy negros. Sí, no me aguantan. ¿Ya? Lo bueno es que cuando pasan quienes mujeres se hacen los hombrecitos. Ellos no aprovechan. Sí. Se hacen los lindos, no, basta un tiro. Pero cuando está uno solo ahí, no. Las señoras, a mí me gusta trabajar con las señoras ya, por ejemplo, sobre los 45 o 50 años. ¿Por qué? Porque no, la señora dice, no, dele nomás. Sí, me duele, pero no importa. Y yo, ¿ya? Gracias o por culpa de eso, yo soy brutito. ¿Ya? Uno dice, no, que mi mamá igual como que, ¿ya? Porque muchas veces, como uno está acostumbrado a trabajar, o le gusta trabajar con este tipo de pacientes, porque uno puede hacer terapias como un poquito más agresivas o más enérgicas, para que suene más bonito también.
¿ya? De repente me pasan pacientes como más quejumbrosos, o los niños, o estos tipos de pacientes servidor público, como que uno trata de hacer lo mismo, es como que, ¿ya? Contraindicaciones. Lesiones óseas, cualquier fractura o poco de fractura, hay que tener cuidado, ¿ya? Lesiones musculares también. Lesiones articulares. Lesiones nerviosas, porque muchas veces uno puede generar un aumento del daño en el nervio, ¿ya? Entonces, más que todo es tener presente o preguntar. ¿Alguna lesión últimamente? Muchas veces de repente el paciente viene con un desgarro, pero el desgarro viene combinado con un esguince o con una microfractura y como que, no, vamos a estirar y aumentamos el grado del esguince. Bien, ya, ten cuidado con eso. Rally. Tipo de estiramiento, tenemos estiramientos activos y estiramientos estáticos. Tenemos el estático pasivo, el estático activo y estiramientos activos asistidos. ¿Ya? Generales, se debe alcanzar la trayectoria externa máxima del músculo, es decir, separar el origen de la inserción. Eso es lo importante, por eso necesitamos recordar o repasar anatomía. La fuerza aplicada debe ser lineal y progresiva, tanto que las fases de ida como durante la fase de vuelta del estiramiento. El punto de máxima tensión debe generar tirantez muscular, no dolor. Entre comillas, el dolor es un dolor de origen muscular, pero por estiramiento, que es distinto al dolor generado por lesión. Ya, ahí vamos a intentar ver la diferencia entre ambos. La sensación final de estiramiento musculo-tendinoso es firme y consistente. ¿Ya? El tiempo del estiramiento musculo-tendinoso debe ser lo suficientemente prolongado como para producir cambios en la viscoelasticidad del tejido conjuntivo. La inspiración favorece la contracción muscular, mientras que la expiración favorece la relajación y por tanto el estiramiento muscular. ¿Ya? Tipos de estiramiento. El de Illinen, o pasivo-compresivo, el analítico manual o de Neiger, y tenemos el de leve tensión de Pineno. ¿Ya? Bien. De manera rápida, porque esto mismo lo vamos a ir viendo en los laboratorios. ¿Ya? Illinen, tiempo 30 segundos en sujetos jóvenes, 60 segundos para sujetos mayores. ¿Ya? Repeticiones normalmente 4, frecuencia 2 veces por semana. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué son 4. ¿Ya? Dirección de la compresión, lejos de la unión músculo-tendínea, proximal o distal hacia el vientre muscular, cruzando el vientre muscular de un extremo a otro o hacia la inserción desde el vientre. Entonces podemos partir de un extremo del músculo hacia el centro, del otro hacia el centro, desde un punto a otro, o si no también desde el vientre, desde el vientre hacia los extremos. ¿Ya? Aplicación con el músculo estirado y después de aplicar la compresión manual, con el músculo preestirado, el paciente contrae el músculo 5 segundos y lo relaja, después aplica la compresión manual, y con el músculo preestirado aplicar compresión manual mientras se aumenta el estiramiento pasivo. ¿Ya? Podemos ocupar estas 3 formas. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Este estiramiento es de tipo de terapia manual. Mientras yo tengo el músculo preestirado o en estiramiento, yo aplico una especie de masaje compresivo. ¿Ya? Y ahí es donde yo puedo generar un aumento del estiramiento. Funciona bastante con pacientes que o no puedo generar el arco completo en algunas de las articulaciones porque tiene alguna lesión, ¿ya? O algún problema. Entonces, si yo no puedo generar los arcos completos en articulaciones, lo que puedo hacer es manipular el tejido blando para estirarlo, ¿ya? Sin necesidad de buscar el arco completo de movimiento. Veis que el hombro músculo al máximo actúa sobre todas las articulaciones atravesadas y tenemos, como siempre se dice, con mucho respeto a los cristianos, ¿ya? O católicos, invocamos al diablo y después descansamos 18. Sí. ¿Por qué? Se divide en esta fase en la cual puesta en tensión 6 segundos, después meseta 6 segundos. Y luego vuelta a la calma, liberación de la tensión 6 segundos. Entonces son 6, 6, 6. Y luego usamos 18. ¿Ya? Es como que no se olviden, es como que y esta es la gráfica. ¿Ya? Esto espero que lo tenga bastante claro, pero lo vamos a reforzar en los laboratorios. ¿Qué sucede acá? Tenemos que llevar al músculo a una pretensión. Y de esta pretensión tenemos que buscar la puesta en tensión. Por ejemplo, ¿ya?
quiero estirar los músculos extensores de muñeca, no puedo partir de esta posición y ahí contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después de ahí puesta en tensión y después mantengo en meseta y después libero la tensión. No. Busco, vamos a abrir un poquito las heridas, ¿ya? ¿Se acuerdan de la primera resistencia? Sí. ¿Y la resistencia fisiológica? Sí. Por ahí va el asunto, ¿ya? Algunos saben, ¿ya? Lo que tengo que buscar es la resistencia al primer rebote y esa es mi pretensión. Y después cuando yo quiero buscar la puesta en tensión de los 6 primeros segundos, busco el primer rebote y aquí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí me mantengo en meseta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y libero la tensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero al primer rebote, no suelto. ¿Ya? Me mantengo en el primer rebote y ahí espero 18 segundos. Y ahí vuelvo a estirar. ¿Ya? No soltar, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Primero parten en la posición de relajo, la cual no es la primera posición, y aquí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso no es. Busco el primer rebote, acá está el primer rebote, y de aquí empiezo a contar para aumentar la tensión. ¿Ya? Bien. Normalmente se hace 10 veces, 5 a 10 veces, va a depender un poquitito de la respuesta. Miren, esto es similar a lo que es técnica de energía muscular. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es colocar el músculo en su recorrido externo óptimo, contracción isométrica de 6 segundos, relajar 6 segundos, después estirar. El estiramiento puede ser de 6 a 10 segundos. ¿Ya? Y es muy similar a lo que uno buscaba en las técnicas de energía muscular. Contracción isométrica, se relaja y después se estira. ¿Ya? ¿Sí? Bien. ¿Ya? A ver. Ahora esta imagen guarda un poquito más de sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando algo que me preguntaron, ¿ya? Estamos terminando. Algo que me preguntaron los niños de primero y los de cuarto. Primero, un reclamo. Profe, ¿por qué no nos pasó esto el año pasado? Porque como que no sé por qué les gusta técnica de energía muscular. ¿Ya? Porque dijo, profe, esto no lo vieron. O sea, porque creo que muchos de ustedes le están preguntando a algunos niños de cuarto, profe, no lo vimos esto, ¿por qué no lo enseñó? Porque no había tiempo. No, y ahora tampoco, porque menos mal que ocurrió después de técnica de energía muscular, lo del agua. ¿Ya? Entonces, pero el alcance que hice fue de que, a ver, lo voy a tratar de decir igual como lo dije, ¿sabes? Porque me sonó bonito, no me acuerdo mucho las palabras. Bien. A ver, lo que me agradó de ustedes ahora es que en relación a los otros años, ya sin criticar en mal a los otros años, no lo critico, sino que en relación a los otros años, vi que ahora último están practicando bastante más, o por lo menos he visto que están practicando bastante más. ¿Por qué hago ese he visto? Porque yo sé, o por ejemplo, yo conozco compañeros de ustedes de que ellos tienen sus propias camillas o han juntado plata y se han comprado camillas y me dicen, no, profe, que yo me junté con mi grupo, estudiamos toda la noche en la casa de tal persona. ¿Ya? Lo que me agrada, entre comillas, es que ahora lo veo porque se ponen a practicar afuera. Con o sin vergüenza igual se ponen a practicar y eso es bastante agradable de ver, ¿ya? Es bastante entretenido. Yo lo que recuerdo del año pasado es que algunas veces algunos alumnos se acercaban y me pedían la camilla y la sacaban ahí en el donde ahora esperan los pacientes, pero por ejemplo ahora yo vi que de repente iba caminando y estaban practicando cerca de donde está la oficina del centro alumno, o si no en la sombra, o incluso ahí afuera de los laboratorios, lo cual encuentro bastante bueno. Pero ¿dónde está el detalle? Y ahí es donde esta imagen, a pesar de que la he mostrado en otros años, también agarra bastante sentido. En el sentido de que la posición es distinta, pero estiramos al mismo músculo. ¿Ya? Los estiramientos, a pesar de que uno puede guiarse por los libros, también puede ser modificado si es que se respetan. Muchas de las posiciones, por ejemplo, ¿esto qué les recuerda? Tomás. Entonces, la información está ahí, solamente que a ustedes les cuesta un poquito conectar. Porque muchas veces te preguntan, profe, ¿cómo puedo estirar esto? Y se marean analizando y es como que y se acuerdan de todo.
Y es como que cuando uno hace ese cambio de switch, es como que... Entonces, por eso ustedes tienen que, entre comillas, guiarse por estos libros, ¿ya? Y después de ahí pueden ir modificando. Yo no sigo al pie de la letra todo lo que dice el libro, a no ser que empiece a aplicar una técnica nueva en la cual no me maneje mucho. Pero muchas veces yo ocupo de base el libro, es como que ya, pero quizás el paciente tiene alguna lesión o tiene incluso una prótesis de cadera. Entonces, yo, ¿cómo le voy a estar haciendo una técnica tan agresiva? Y ahí voy modificando las posiciones, ¿ya? Entonces, todo puede estar bien dentro de que se respeta la anatomía, la ergonomía, la modificación, mantiene los conceptos básicos del estiramiento, ¿ya? Así que eso, chiquillos, gracias por venir. Nos vemos.